Hoy tenemos como título de este mensaje, decir y hacer deben ir juntos. ¿Ya? La lectura principal es Mateo capítulo 21 del 28 al 32 y lo que nos va a ayudar un poquito a entender esto también es Números 22 del 15 al 20. Entonces tenemos Antiguo y Nuevo Testamento ahí para ayudar. Bien, como una breve introducción, vamos a tomar lo que se ha leído en Números 22 del 15 al 20. Bien, en número 22, ¿qué es lo que había ocurrido? Resulta que el rey Balac tenía miedo del pueblo israelita. Entonces, como veían que ya estaban cerca y temían ser derrotados y ser conquistados, pues llama a un profeta que se llama Balaam y, y le dice, ¿no? Profeta Balaam, ¿sabes qué? Ayúdame, ¿no? Ven conmigo, subimos a un monte alto y desde ahí que puedes ver todo ese campamento de Israel para que lo maldigas. Yo sé que tú eres un gran profeta y puedes maldecirlo y yo sé que ellos serán malditos, ¿no? Entonces, a lo que el profeta Balán le responde, yo no puedo hacer eso, porque Dios me ha dicho que Israel bendito será. Yo no puedo, Dios ha dicho que no. Entonces, conociendo esto, el profeta Balac comenzó a insistir y en reiteradas ocasiones les envió mensajeros con mucho oro, mucho dinero. Y le pusieron pues ahí delante de Balac, ¿no? Mira, Balac entiende, mira, el rey quiere que lo acompañes, que vayas y que maldigas a ese pueblo, ¿no? Para ver si así le podemos ganar. Y, y, de, y al ver pues esa cantidad de oro, el profeta Balaam cede a sus deseos de codicia y comienza a decir, ya, yo sé que Dios ha dicho que no, pero déjenme ustedes esperar. Yo voy a orar esta noche a Dios para ver si es que Dios cambia de opinión y me permite ir con ustedes. Entonces, Balaam dice esto debido pues a la codicia, ¿no? Cuando ya Dios le había dicho no. ¿No? Entonces, al final, ¿no? Viendo el corazón perverso de Balaam, Dios le dice, ya anda, ¿no? Anda, pero tú vas a hablar solo lo que yo diga. Tú no vas a hacer lo que tú quieres. Al final vas a decir lo que yo te diga. Entonces, ¿qué nos muestra este texto en Números? Nos muestra de que aunque Balaam dijo que no iría, en un inicio, dijo, no, no voy, al final terminó yendo. Entonces, Balaam al hacer esto pasó por encima de la autoridad y de la voluntad de Dios. ¿No? Y así muchas veces cristianos cometen el mismo error, queriendo, ¿no? Seguir la voluntad de Dios, al final muchas veces seguimos nuestras motivaciones personales del corazón. Entonces, lo que Dios hizo, pues, ¿no? Al final es que Dios interviene y hace que Balaam termine proclamando en los montes la bendición a Israel en lugar de maldición, ¿no? Bueno, ahora con esta pequeña introducción vamos al tema principal, porque justamente trata acerca de esto. Cuando el Señor Jesús comienza a hablar las parábolas a la gente, comienza diciéndoles por una razón. Entonces, cuando leamos un texto bíblico, hermanos, o una perícopa o un párrafo, no lo leamos aislado, ¿no? O sea, yo de tal versículo a tal versículo lo leo y ya entendí, porque muchas veces en la Biblia tú tienes que leer antes, un poco antes, un párrafo antes, dos párrafos antes, para entender por qué razón está diciéndolo lo que está diciendo, incluso después, ¿no? Para entender el contexto. Y cuando nos situamos en los versículos del 28 al 32, Jesús está dando la parábola de dos hijos, ¿no? La parábola de los dos hijos. ¿No? Pero ¿por qué Jesús está diciendo esa parábola?
De la nada él dijo, ¿no? Había un padre que tenía dos hijos y mandó a uno y a otro. De la nada. Y es justamente eso. Cuando nos vamos a los versículos anteriores, es decir, del 23 al 27, párrafo antes, resulta de que el Señor Jesús llegó al templo. Y cuando vas a leer eso, te vas a dar cuenta de que eso está hilado con algo que pasó más antes, en la parábola, en la enseñanza de la higuera estéril. Pero eso también está conectado a un párrafo más anterior, acerca de la purificación del templo, cuando Jesús echa a los cambistas, a los comerciantes, ¿no? Del templo. Y esto viene en consecuencia del párrafo que está anterior. Es decir, para entender la parábola de los dos hijos y entender la razón por la cual lo dijo, tenemos que leer desde el capítulo 21, o sea, desde el versículo 1 de este capítulo. Pero obviamente no voy a hablar de todo eso, sino que vamos a entender la razón principal de por qué Jesús comienza diciendo esto. Miren, de los versículos 23 al 27, el Señor Jesús está en el templo y es interrumpido por los sacerdotes y los ancianos y le dicen, ¿no? Estos van y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad para que vengas y rompas en el templo, enseñes lo que tú quieras, ¿no? Nosotros somos los líderes religiosos aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Y Jesús le dice, ¿no? El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Quién le mandó a hacer las cosas a Juan el Bautista? ¿Los hombres? ¿Él lo hizo porque quiso o lo hizo de Dios, ¿no? Y viendo que no sabían qué responder, ay, si le decimos que de verdad Dios mandó a Juan el Bautista a hacer lo que tenía que hacer, va a decir, ¿por qué no le creyeron? Y perdemos, pues. Entonces, no hay que decirle nada, hay que decirle no sabemos, para excusarnos. Y así fue. Ahora nos vamos un párrafo antes, del 18 al 22, eh, ¿no? No, vemos ahí que Jesús llega a incluso a decir que se seque, pues, ¿no? Que se seque esta higuera, porque yo veo, busco en las hojas, tiene hojas, pero no tiene fruto, ¿no? Que ya no dé más fruto. O sea, ¿con qué autoridad Jesús manda y pronuncia esto sobre la higuera? Y se queda seca, pues, ¿no? Entonces, y vemos un tema recurrente aquí. A Jesús se le cuestiona su autoridad de por qué hacer las cosas en el templo. Se le cuestiona incluso, ¿no? Los discípulos se preguntan, ¿no? ¿Cómo es posible que digas esto a la higuera y esto pase, ¿no? ¿Ah? Su palabra, ¿no? Autoritativa. Y más arriba, del 12 al 17, vemos por qué Jesús llega al templo, ve a los comerciantes o los cambistas que se está vendiendo ahí y vuelca las mesas, las sillas, todo y arma un látigo, ¿no? Y comienza a latigazos, salgan de acá, bota a todos, ¿no? Y le pregunta, y justamente es esto, ¿no? ¿Por qué Jesús está haciendo estas cosas en el templo? ¿Con qué autoridad las hace? Y Jesús le responde aquí, mi casa será casa de oración. ¿De quién es la casa? ¿De quién es el templo? De Dios. ¿Y Jesús quién es? Es Dios, es su casa. ¿No? Y será casa de oración, es decir, el templo tiene un propósito. Aquí no se puede hacer las cosas que uno quiera. Entonces, Dios dispone y hace con su iglesia, con su templo, lo que debe de hacerse. Y esto pues nos lleva así hasta el principio, ¿no? Cuando nos habla acerca de que Jesús entra triunfante en Jerusalén, el comienzo de todo. Y cuando la gente está recibiéndolo con las hojas, pues, ¿no? Con las palmas, todo, y dicen, Hosana, ¿no? Hosana al Señor, al Hijo de David, ¿no? Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Se extrañan, ¿no? ¿Por qué están diciéndole esto, no? ¿O con qué autoridad tú vienes? Y toda la gente tiene que
levantarse y recibirte de esa manera. ¿Quién eres tú? Justamente lo que ellos proclaman, ¿no? El hijo de David, el verdadero heredero al trono de Israel. Entonces, desde el versículo 1 hasta incluso la parábola de los dos hijos, la respuesta de Jesús es, ¿no?, acerca de su autoridad. ¿Por qué Jesús hace lo que hace? Porque los líderes, sacerdotes, ancianos, escribas cuestionaban la autoridad de Cristo. Y en respuesta, viendo que estas cosas no lo asimilan, ellos no lo aceptan, Jesús comienza como el buen maestro comprensivo a enseñarles a estos maestros indoctos, ¿no? Qué irónico, ¿no? Maestros que no saben. Entonces, del 28 al 32, ahora es el tema que estamos tocando. Y comienza diciéndoles, ¿qué les parece? ¿No? Un hombre tenía dos hijos y se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Pero le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí, señor, ya voy, pero no fue. Y así, ¿no? ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Pues, ¿quiénes respondieron? Dice, ellos respondieron. ¿Quiénes respondieron? Los sacerdotes y ancianos. Porque justamente esta parábola está dirigida hacia ellos. Ellos le dijeron, el primero no hizo la voluntad de su padre. La respuesta de Jesús fue, de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras van delante de ustedes hacia el reino de Dios. O sea, les están ganando. Mira, esto fue un golpe duro, ¿no? Se habrán sentido mal. Y ahora vamos a ver un poquito acerca de esto parte por parte, ¿ya? Veamos, situándonos en el versículo 28, un padre que tiene dos hijos, que es dueño de un viñedo, mm, va y se acerca a uno de sus hijos. No le dice, hijo, levántate y ve a trabajar a la viña, porque hay mucho trabajo. Puede hacerlo, pero dice que le pide, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Mm? Le pide. Miren ese carácter amable, ¿no? Ese carácter comprensivo, ¿no? Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. La respuesta del hijo es, no quiero. Incluso muchos dicen que esta respuesta es muy suave, porque la respuesta del hijo es una respuesta bien, es un rechazo rotundo. No quiero de, de, de referido a, no se me da la gana de hacerlo. Es duro, pero dice que después se arrepintió y fue. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto y nos dice cómo es que este hijo le falta el respeto a la autoridad de su padre, le quita todo el de mérito a su padre, el mérito, y le dice, no quiero, pues me opongo a tu autoridad, no quiero. Entonces, hoy en día, que un hijo le responde así a su padre, eso pasa como agua tibia. Sea hija o sea hijo que le responda de esta manera a sus padres, no, es que él está en su crisis, él está pasando si es joven, si es adolescente, es la edad, ¿no? Si es más grande, oye, irrespetuoso, ¿no? Pero no es tan grave, ¿no? Decir no quiero, ¿no? Pero ¿qué significaba rechazar así en esa época? Eso era una falta grave a la autoridad del padre. Imagínense allá, ¿no? Entonces allá el rol cabeza de familia era lo principal, era una ofensa muy grave. Y esto los ayuda a comparar cómo es que los líderes religiosos le faltaban la autoridad a Dios, no haciendo lo que Él les mandó a hacer. ¿Mm? Ellos eran líderes y tenían una obligación, así como este hijo no se daba cuenta, primero, de su rol dentro de la familia. Si el viñedo era del papá, como hijo, iba a ser heredero del viñedo. Por lo tanto, ese asunto le compete.
Es importante que atienda estas cosas. Pero este hijo, menospreciando y no entendiendo su rol, dijo, no, también esto denota negligencia y pereza. ¿Por qué? Porque la palabra dice, hijo, ve hoy a trabajar, no ve cuando quieras, pásate por allá. Le dice hoy. Y el hijo dice, no quiero. Y también falta de aprecio por el patrimonio familiar. El viñedo, no me importa lo que pase, el negocio familiar. Pero vemos que pasa un momento, no sabemos cuánto, pero dice que después llega a reflexionar, llega a tomar en cuenta de que lo que le ha respondido, lo que ha hecho para con su padre fue desobediencia, ¿no? Y se arrepiente de haberlo hecho. Entonces, y va, ¿no? Se arrepiente y dice, yo sé que lo he hecho mal, ya voy a ir. Y va. Bueno, y uno cuando lo lee dice, claro, este actuó mejor que el segundo hijo al que el padre le pidió, porque le pidió lo mismo, ¿no? Entonces, claro, el Señor tiene el poder de cambiar los corazones. Sabemos, ¿no?, la obra del Señor de dirigir nuestros corazones en arrepentimiento. Pero vamos a ver ahora en el versículo 30 cuando el padre le habla al otro hijo y le pide lo mismo, mire, le dice lo mismo, pero la respuesta de este es casi a la inversa, ¿no? Le dice, sí, señor, ya voy, pero no fue. ¿Qué nos llama la atención aquí, en este texto? Este segundo hijo denota una persona que se dirige al padre con mucha cortesía, con mucho respeto, pero no actúa conforme a sus palabras, ¿no? Le llama Señor, o sea, reconoce su autoridad, pero de la boca para afuera nada más. A diferencia del otro que no reconoció su autoridad, pero después arrepentido sí lo reconoció con sus actos. Mientras que uno lo niega con sus palabras, el otro lo niega con sus actos. ¿Mm? Y debemos entender, claro, de que no solamente Dios quiere que nos expresemos correctamente, en obediencia con nuestras palabras, sino también con nuestros actos juntamente. Por eso el título del mensaje era, ¿cuál era? Que el decir y el hacer deben ir juntos. ¿Mm? Eh, Spurgeon dijo algo, ¿no?, acerca de esto, ¿no? Spurgeon, un gran predicador, dijo que mucha gente habla de arrepentirse, pero no se arrepiente. Hablan de creer, pero nunca creen. Piensan en someterse a Dios, pero aún no se han sometido a Él. Dicen que es tiempo de romper el barbecho y buscar al Señor, pero no lo buscan. Todo termina en una mera promesa. Entonces, muchas veces los cristianos están así. Y cuando leemos pues esta parábola, ¿no? Mucha gente te va a decir, ah, la parábola de los dos hijos. ¿Cuál es la enseñanza? Que un hijo fue bueno y un hijo fue malo. Pero esa no es la enseñanza. ¿Mm? La enseñanza, ambos eran rebeldes. ¿Mm? Y ambos estaban atrapados en una vida religiosa, en una vida pecaminosa. Ambos necesitaban arrepentirse. Ambos necesitaban reconocer la autoridad de su Señor. Hoy, ¿no? Perú es un país muy religioso, tiene santos, muchos santos, pero se vive una cultura de antivalores. Podemos mencionar algunos, por ejemplo, ¿no? La gente dice, sí, se tiene que respetar la ley, claro que se tiene que respetar la ley, pero ¿qué hacen, no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Compran celulares robados. ¿Por qué? Es que era un iPhone.
Es que era un teléfono de alta gama. Me salió barato, pues. Me lo vendieron barato. Entonces, como me benefició, no importa, pues. Falta de autoridad a la ley, ¿no? Otro, falta de autoridad a los padres. Cuando los jóvenes menosprecian la autoridad de los padres y los manipulan con sus emociones para que hagan lo que les pide, pero incumplen toda obligación para con ellos. Hijo, mira, ya te di lo que te prometí, ahora tú cumple, ya. Y están como el primer hijo, ¿no? Digo, ya están como el segundo. Gracias, papá, gracias, mamá, te quiero, todo lo voy a hacer y nunca lo hizo. ¿Mm? Otro, la falta de autoridad a Dios como su Señor. Este es para la iglesia. Hermanos, que solamente van a la iglesia cuando hay cumpleaños, cuando hay celebraciones, cuando es aniversario de la iglesia, pero cuando se trata de venir al culto, faltan a su promesa de adorar, de venir a glorificar al Señor. Y así, ¿no? Y así podemos mencionar muchos, ¿no? Pastores que en lugar de trabajar por la viña del Señor, así como eh, demanda el padre a los hijos a trabajar, solamente predican solamente la bendición de los diezmos y ofrendas para llenar sus bolsillos. Y así podemos continuar. Funcionarios públicos que por su dinero e influencia pasan por encima de la autoridad del Señor y piensan que pueden vivir haciendo fraudes, negocios ilícitos, aprovechándose de sus cargos. Cuando leemos esta parábola, hermanos, notamos estas dos clases de personas. El primer hijo, que es una persona cuyas obras, ¿no? El primer hijo cuyas obras es mejor que la confesión que hizo, ¿verdad? Y así hay mucha gente que no le interesan hacer las cosas buenas, ¿no? Son materialistas, ¿no? Eh, siguen sus propios intereses, son orgullosos, pero de vez en cuando estas personas, hay veces se portan bien, hay veces aportan a la caridad, contribuyen a una obra social, y así, ¿ah? Y se parecen a este primer hijo. Así también hay otro tipo de personas donde su confesión es mejor que sus obras. Así como este segundo hijo le dijo, sí, señora, ya voy. Una gran confesión, pero sus obras, nada. Y así hay personas que prometen, interceden, dicen que van a hacer grandes cosas. Incluso podemos venir a la iglesia y cantar muy bien delante de Dios, ¿ah? Bonitos himnos. Hacer promesas de piedad, levantar la mano, decir Dios es fiel, yo te seré fiel, ¿no? Porque grande es tu fidelidad, pero se quedan atrás en la práctica y en el cumplimiento de lo que han dicho. ¿Mm? Y así. Y aunque comparamos estos dos, decimos, claro, ¿no? El primer hijo fue mejor, ¿no? Que el segundo. Pero la realidad, ¿cuál es? Que delante de Dios, ninguno mostró una obediencia perfecta. Ninguno. Entonces esto no te habla de que un hijo hizo bien y el otro hizo mal. Vamos a entender ahora, continuando, el versículo 31, ¿no? El Señor pues pregunta, ¿no? Y pregunta a los fariseos, ¿no? A los sacerdotes, ancianos, le dice, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron, el primero. Ya ves, yo entiendo, yo sé, ¿no? El primero hizo mal. Y lo que no se daban cuenta es que era justamente la posición de ellos, ¿no? Que esta enseñanza era para ellos, porque sea uno o sea lo otro, estaban admitiendo su pecado, que eran culpables, que fueron negligentes delante de Dios, que se rebelaron contra su autoridad. Por eso el Señor Jesús continúa diciéndoles, de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras van delante de ustedes hacia el reino de Dios. O sea, estas personas
son mejores que ustedes. Y por eso les menciona lo que ellos, su experiencia que ellos pasaron. El versículo 32. Juan el Bautista fue enviado por Dios a encaminarlos en justicia, pero ustedes no le creyeron. Quienes sí aprovecharon esa oportunidad de venir a arrepentirse para recibir con un corazón dispuesto las buenas nuevas de Cristo, las personas menos esperadas, los cobradores de impuestos y las rameras. Pero aún viendo esto, ustedes no creyeron, no se arrepintieron. Ellos no eran como el primer hijo, sino como el segundo, pero ambos necesitaban arrepentirse. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos y quiénes eran las rameras? ¿Por qué Jesús menciona esto aquí como ejemplo? Pudo haber hecho otros ejemplos, pero las personas que eran más detestadas, más rechazadas de la sociedad judía en ese momento, eran justamente estos dos tipos de personas. A los cobradores de impuestos se les conocían como los publicanos, ¿ya? Los publicanos. ¿Por qué los odiaban tanto? Porque ellos recaudaban los tributos para Roma, pues. Y los judíos estaban cansados, hostigados, oprimidos por Roma y odiaban Roma. Entonces todos los que venían a cobrar tributo, ellos los veían como ladrones, porque también incluso traficaban con lo que recibían, con lo que cobraban, codiciosos eh, por el lucro y traidores, traidores a la patria. Por eso los odiaban mucho. Y a las rameras, porque eran repudiadas por la sociedad, por la impureza, por la inmoralidad y sobre todo por la idolatría. Entonces, eran estos dos tipos de personas que ni los sacerdotes, ni los ancianos, ni las personas que se consideraban muy religiosas podían ver. Uy, no somos como ellos. Pero cuando estos llegan a arrepentirse y aceptar el Evangelio en sus vidas, Dios trajo cambio a ellos, transformó sus vidas. Lo que ni el legalismo ni la religiosidad de estos líderes podía hacer. Y quedaron en vergüenza. ¿Cómo alguien te puede hacer quedar en vergüenza? A través de su confesión y sus actos. Y estas personas cambiaron de manera completa. Estas personas son consideradas como el primer hijo. ¿Mm? Los líderes religiosos de ese momento entonces estaban en una peor situación delante de Dios que estas personas. ¿Por qué? Porque a diferencia de ellos, los que más conocían las escrituras y la voluntad del Señor eran ellos y debían de obedecerlo mejor. Pero a pesar de ser desobedientes, de ser rebeldes al Señor, Él no les cerró las puertas. Al contrario, les dijo, ellos van delante de ustedes. Es decir, ustedes tienen oportunidad de entrar al reino de Dios. Si con humildad aceptan esta evidencia visible del cambio en ellos y no se autojustifican, ustedes podrán aceptar a Cristo y estar con Dios, así como ellos. Ninguno de los dos hijos en esta parábola agradó al padre de familia. Pero hay un hijo ideal que sí obedeció de pronta manera al padre, que le trajo respeto y honra y que cumplió su voluntad. Ninguno de ellos. El único que hizo la voluntad de Dios, obedeció su llamado, vino a la viña, dio su vida por la viña y trajo buenos frutos agradables a Dios, es Jesucristo. Si hemos entrado al reino de Dios, no ha sido porque lo merecemos, ni porque hemos hecho algo bueno para ello, sino porque Dios manifestó su gracia a través del Hijo que sí obedeció, que sí lo honró, que sí fue perfecto y que mostró la gran obra en la cruz. Entonces,
cuando vivamos nuestra vida para con el Señor, preguntémonos siempre, ¿no? ¿Estoy haciendo la voluntad de mi Padre o estoy siguiendo mi voluntad y usando la voluntad de Dios como una excusa? ¿Espero y busco la respuesta del Señor en fe, en espera? Porque si no es así, habrá amargura en nuestra vida y lo obtendremos por culpa de nuestros propios actos. Dios desea bendecir a su iglesia, Dios desea bendecir al mundo a través de su evangelio. Si nosotros buscamos ser como el Señor Jesucristo, podremos realmente ser esos hijos que lleven a cabo el objetivo de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Si estamos en el reino de Dios, si nuestras vidas están escondidas en tu mano para salvación, ha sido por ti, por tu gran amor. Cuántas veces, Señor, nos hemos rebelado contra ti. Muchas veces hablamos de los sacerdotes y fariseos que desobedecieron, pero también nosotros, aún con el Evangelio, muchas veces ignoramos tu palabra y hacemos la nuestra. Te pedimos perdón y te pedimos que cambies nuestro carácter, nuestra manera de vivir, más como tú, Señor, más como Cristo. Pedimos, Señor, que obres poderosamente en tu iglesia, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a glorificarte como a ti te agrada. En el nombre de Jesús oramos. Amén.